tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada les agradezco a Fernando y a Teresa la invitación para esta videoconferencia. Para mí también ustedes son personas muy queridas y muy valiosas personal y profesionalmente. Y bueno, y les doy la bienvenida a los participantes, aunque no los vea, les doy la bienvenida. Este tema es un tema que imagino que a todos en algún momento nos ha tocado, el tema de las crisis. Yo en otra oportunidad, y está editado en una entrevista que está en la página de Psicoactualidad, he hablado acerca de mi interés acerca de las crisis. En el año 2001, en este país, hemos vivido una crisis muy fuerte, una crisis económica, social, política, y para mí personalmente, una crisis familiar, porque en el espacio de 20 días fallecen mis padres, yo soy hija única, de modo tal que mi familia queda desarmada, desarticulada, en ese entorno social en el que estaba viviendo, ¿no? En 2001, la crisis del corralito. Bueno, entonces era cómo poder seguir, cómo poder continuar, cómo poder atravesar la crisis. Obviamente que me costó, traté de encontrar distintos soportes, que ahora vamos a ir viendo la importancia de los soportes en el atravesamiento de una crisis, y después, bueno, poco a poco fui haciendo contacto con aspectos míos que son sostenedores y que tienen que ver con la resiliencia. Una de las actividades que a mí me resultaron muy gratificantes en el sentido de poder salir de la crisis fue participar de un grupo de investigación y de estudios con Marta Clemenson. Fernando formaba parte de este grupo que se llamaba INNODO. Bueno, INNODO investigaba sobre violencia, crisis y trauma. Y hemos, cada uno, bueno, se involucraba en el tema que más le interesaba, y hemos presentado en congresos de psicotrauma el trabajo que cada uno realizó. En realidad yo presenté un trabajo no específicamente de crisis, pero sí de violencia. Bueno, esta sería más o menos, digamos, el por qué o qué es lo que a mí me lleva a investigar en esta temática. Y bueno, y ahora les voy a contar algo de lo que yo pude inferir o estudiar. En realidad, la palabra crisis es una palabra que encierra dos conceptos que son fundamentales. A ver si puedo tener el PowerPoint, ¿verdad? Que acá ustedes podrán ver en el pizarrón, que encierra dos conceptos que son ruptura y mutación, ¿no? Hay un corte que produce una ruptura, se produce una desestructuración y hay un cambio. Lo que sucede es que esa persona que estaba configurada en un determinada gestalt, abandona ese estado y va hacia otro que no sabe cuál es. A ver, si me disculpan, porque acá desapareció lo del PowerPoint. Bueno, volviendo al tema. Entonces, hay una desestructuración porque hay algo que se rompe y cambia. Y la estructura nueva todavía no se armó. O sea que una persona se desestructura tanto su mundo interno como su mundo externo, y luego tiene que reestructurar sin saber
tal vez cómo o con qué forma, una nueva realidad o una nueva Gestalt. Vemos entonces que está esta ruptura, mutación, desestructuración y reestructuración, tanto del mundo interno como del mundo externo. Por consiguiente, esta crisis nos coloca frente a una nueva oportunidad de reorganización de la personalidad. Por esto mismo, ¿no? Que tenemos que configurar una nueva gestalt, un nuevo estado, hacia dónde vamos. ¿Qué necesita una persona atravesada por una crisis? Lo fundamental es que la persona pueda sentirse sostenida. Y acá vemos la importancia que tienen los soportes, tanto internos como los soportes externos. Respecto de los soportes internos, por ejemplo, el darse cuenta puede ser un buen soporte. El darse cuenta corporal, el darse cuenta de las emociones, el darse cuenta de los pensamientos, de la fantasía, de cuáles serían los proyectos posibles. Eso constituye un soporte. Y también cuáles son las capacidades o las habilidades que las personas podemos tener en relación a determinadas situaciones. Por ejemplo, el ser atento o tener, digamos, pensamiento anticipatorio, o ser solidario, o ser generoso, no sé, cada uno puede apoyarse en determinadas situaciones, perdón, en determinadas capacidades. Bueno, a ver. No, de nada. Me tuve que acercar al micrófono porque si no el sonido no sale. Y los soportes externos son aquellos que no pertenecen a la persona, pero que sí las puede encontrar en el ambiente en el que está. Entonces puede ser otras personas, puede ser el trabajo, puede ser una actividad, etcétera. Estos serían lo que es sostenedor para el atravesamiento de una crisis. Yo les propongo, si ustedes quieren, podemos hacer una experiencia vivencial chiquita ahora. Yo los voy guiando y ustedes van a hacer un registro de los propios soportes. Los invito a que cada uno, solo escuchándome, puedan ubicarse en una posición cómoda que no interfiera el fluir de la energía, que puedan estar en contacto cada uno consigo mismo. Si quieren pueden cerrar los ojos o si no sostener la mirada en un punto fijo que les sirva de apoyatura física a la mirada para no distraerse. Cierran los ojos o sostienen la mirada en este punto fijo y registran cómo están, cómo reconocen el cuerpo, qué sensaciones aparecen. Puede ser que aparezca una sola sensación a nivel general o puede ser distintas sensaciones en distintas partes del cuerpo. Cómo estoy respirando, esta función vital que es sostenedora también y es de intercambio con el medio. Me fijo qué emoción acompaña a este estar aquí ahora conmigo mismo o conmigo misma. Si hay una emoción que la puedo ubicar como positiva o negativa o neutra. Y si en este momento hay ideas, imágenes o pensamientos que aparecen, los observo también y los dejo pasar. Con esta exploración he podido descubrir 3 registros
que tienen que ver con lo físico, lo emocional y lo mental. Y estos tres registros son apoyaturas, constituyen apoyos propios. Esto es algo de lo que les decía antes, solo que ahora ustedes pueden registrarlo pero vivencialmente. Lo mismo podemos hacer en relación a los soportes externos. Por ejemplo, una persona que está en una situación de crisis puede sentir agotamiento, agobio, desolación. Son algunas de las sensaciones o de las emociones comunes de una persona que está en crisis. Entonces, poder reconocer que frente a esta sensación o emoción, ¿qué es lo que necesito? Si siento agobio, cansancio, necesito gente que se ocupe de cosas de las que yo puedo delegar y así poder descansar en los hombros de estas personas o no ocuparme de tantas cosas de las que me tengo que ocupar en este estado de crisis. Entonces veo si en mi red de sostén cuento con personas que puedan brindar este apoyo, tal vez sea una, dos o muchas. También puede ser que registre la necesidad de dinero o de cosas materiales. Supongamos, podemos pensar en situaciones de inundación o de incendio, donde la pérdida de las cosas materiales es importante. Bueno, pensar entonces en personas que puedan ayudarme aportando estas cosas materiales que necesito. Si necesito contención o si necesito que me escuchen, también cuento con personas que puedan poner una oreja, que puedan escucharme y que puedan a la vez contenerme en esta situación de desesperación o de desolación o de tristeza. Si cuento, está bueno porque voy aumentando esta red de sostén. En la medida que yo cuente con recursos propios o soportes internos y recursos externos, el atravesamiento de la crisis va a ser mucho más sencillo. Bueno, entonces vamos a continuar con el PowerPoint que acá está afirmado. Brindar apoyo da confianza y seguridad y ayuda a construir una nueva Gestalt. Esto de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, el terapeuta que brinda apoyo y confianza a quien está atravesando por una crisis, le facilita la tarea de, además de sostenerse, de ir hacia una nueva configuración lo más sana o saludable posible. Y acá vemos en el PowerPoint, que ustedes verán en el pizarrón, cuáles son los tipos de crisis. En realidad están enumerados, pero también depende del criterio que podemos encontrar muchísimas crisis. Yo acá escribí algunas de las crisis que podemos encontrar, que son crisis totales, que son las que involucran la totalidad de la persona, crisis parciales, que involucran uno o más aspectos de la vida de la persona, pero no la totalidad, crisis que son accidentales, que es por el factor desencadenante, ¿no? Que es algo imprevisto, un accidente. Las crisis existenciales que comprometen la existencia de la persona, toda la existencia. Las crisis vitales o crisis evolutivas que son propias de cada ciclo vital, por ejemplo, el pasaje de la niñez a la adolescencia, o en la mujer la crisis menopáusica. Las crisis generacionales que podemos encontrar por el desencuentro que hay o que puede haber entre las generaciones. Crisis agudas, que es por el tipo de manifestación,
que se hace con gran espectacularidad o rápidamente, las crisis crónicas, que es por el tiempo de evolución, las crisis individuales, que es por comprometer a una sola persona, y las crisis colectivas, que son las que comprometen a un grupo de personas, como por ejemplo puede ser una catástrofe, una inundación, o puede ser un atentado que implica que varias personas sean las afectadas por este evento y que, bueno, cada una verá si entra o no en una crisis, porque en realidad la situación no es crítica, sino que es cómo la persona reacciona frente a esa situación, ¿sí? Esto me parece importante que lo destaquemos, ¿no? Que las crisis son las reacciones emocionales de las personas frente a determinados sucesos o eventos, que pueden ser más o menos traumatogénicos. Esto es, puede tener un valor más o menos traumático. Entonces, acá vemos que hay una clasificación de todo este tipo de crisis, pero lo cierto es que todas implican una desestructuración y un cambio hacia un nuevo estado que no se sabe cuál es y que la persona lo tiene que configurar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un terapeuta gestáltico? Porque esta videoconferencia es cómo un terapeuta gestáltico interviene en una situación de crisis, ¿no? Ya hablamos de la importancia del reconocimiento de los soportes. Y ahora veamos con esto característico que tiene el enfoque gestáltico como para poder intervenir. Muchos de ustedes, participantes, saben en qué consiste el enfoque gestáltico, otros no. Así que bueno, trataré de ser sintética y clara. Clara para aquellos que no conocen nada del enfoque y sintética para aquellos que sí conocen y no tengan que volver a escuchar los principios del enfoque. Sí, bueno, había dejado un picture sin pasar. Bueno, y acá vemos el enfoque gestáltico que tenemos como un trípode teórico de sostén, que es, el enfoque pertenece a un movimiento humanista, de psicología humanista, es existencialista y es fenomenológico. ¿Qué quiere decir cada una de estas afirmaciones en relación al soporte teórico que le brindan al enfoque gestáltico? La psicología humanista considera justamente al ser humano con sus potencialidades y tiene en general una mirada esperanzada en el ser humano, trabajando los aspectos sanos y desarrollándolos. Trabajando es apoyándose en esos aspectos sanos y modificando aquellos que no lo son tanto, ¿sí? Es existencialista en función de que enfatiza la existencia por sobre la esencia. O sea, no hay una esencia que hay que conocer y que está como oculta, sino que la esencia en tal caso se traduce en la existencia misma. Me imagino que ustedes deben saber que el existencialismo es una corriente filosófica que surge en un determinado momento histórico, en ese momento de guerras mundiales, donde en realidad era bastante difícil poder armar un proyecto de vida, donde lo que la persona registraba básicamente era la angustia, a veces la imposibilidad de transferir su sentir y qué hacer frente a esta situación en este presente, ¿no? Y cómo hacerlo, o sea que nos coloca también frente a la responsabilidad. Este es un concepto, el de la responsabilidad, que toma del existencialismo el enfoque gestáltico y que lo trabaja también. Entonces, la persona que entra en crisis también verá
cuál es el grado de responsabilidad que tiene en esta manera de reestructurarse. ¿Mm? Lo fenomenológico también es otra corriente filosófica. No voy a entrar en detalles en relación a la gnoseología de Husserl, pero sí lo que puedo decir es que focaliza en el fenómeno. El fenómeno es lo que es. Y va a tratar de dejar entre paréntesis todas aquellas cosas que no sean el fenómeno puro. Aquellas cosas pueden ser los conceptos, las ideas, los juicios, las valoraciones, y poder trabajar con ese fenómeno en sí. Entonces, el terapeuta gestáltico va a trabajar con esta persona en esta situación de crisis, tratando como de despojarse de todas las ideas, de todas las creencias, de todos los juicios y valoraciones que pueda formularse en relación a esa situación crítica. Y va a dejar o va a facilitar que esa persona se muestre así, tal cual es en esta situación. Eso es en relación a la filosofía existencial, pero también el enfoque gestáltico toma de la filosofía oriental y toma del budismo zen y del budismo tántrico. Y del budismo zen podemos reconocer la importancia del continuum de conciencia y del budismo zen no, del budismo tántrico es el continuum de conciencia, perdón. Y del budismo zen es la concepción de las polaridades. Es esto de que no es o blanco o negro, sino que se incluyen las polaridades. Entonces, en lugar de considerarlos como una disyunción excluyente, estamos considerando a los polos opuestos como algo inclusivo. Dicen los orientales, es necesario el día para que sea la noche, es necesario el invierno, por ejemplo, para que sea el verano. La naturaleza misma está impregnada de polos, y esto es lo que tenemos que trabajar también con la persona que atraviesa una crisis. Muchas veces se quedan en el polo desvalido, en el polo de la víctima, y no podemos movilizarlos o que puedan ver el otro lado, que tiene que ver con la potencia, que tiene que ver con la posibilidad de acción, con la fortaleza. Seguimos entonces, y esto es lo que les decía en relación al budismo zen, al budismo tántrico y a la psicología de la forma. De ahí viene el nombre, psicología de la forma o Gestalt. Pero el enfoque gestáltico es más que la Gestalt como psicología de la forma. Pero sí lo que toma de la psicología de la forma es esto de la percepción en términos de figura y fondo. Lo que dice esta corriente psicológica es que el ser humano percibe en estos términos, ¿no? Que percibe algo, que ese algo es figura, el resto es fondo. Esta es nuestra manera de percibir. Esa alternancia de figura y fondo, que también es una polaridad y que es inclusiva, es lo que permite organizar nuestra conducta. Bueno, el objetivo y la metodología del enfoque gestáltico es el darse cuenta, el awareness. Y la autorregulación organísmica, que es la capacidad que tiene toda persona como para poder estar en equilibrio o restaurar el equilibrio perdido frente a una determinada necesidad o deseo, articulando las distintas funciones biológicas, emocionales, intelectuales para poder sostener ese equilibrio y poder iniciar una gestalt y cerrarla, o sea, iniciar una configuración y luego cerrarla con la satisfacción de esa configuración. Pero mientras registramos esa necesidad, lo que aparece es una sensación de pérdida del equilibrio. Como es imaginable, una persona que está en crisis siente
absoluto desequilibrio. Y tiene que empezar, en realidad se ve en esa circunstancia de una desestructuración y de volver a estructurar una vida o un aspecto de su vida en términos de esta propia autorregulación, de cómo volver a equilibrarse, cómo lograr ese equilibrio perdido con esto que me pasó. Bueno, encontramos distintos modos de intervención desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del psicoterapeuta, ¿sí? Frente a un paciente en crisis. Y es una ayuda psicológica de primer orden y una ayuda psicológica de segundo orden. A ver, ¿en qué consiste la de primer orden y la de segundo orden? Implica un momento temporal o cronológico. En realidad, el de primer orden lo que incluye es un conjunto de acciones que van a atender a una evaluación de la situación de la persona que consulta y armar una estrategia o un plan de salida. ¿Cómo podemos intervenir a partir de esta evaluación? Bueno, primero escuchándolos, después facilitándoles la catarsis, porque hay mucha emoción que no está tramitada y que necesita volcarse, hablar, repetir, ser escuchado y contenido. Tal vez en ese primer momento también podemos ir observando en qué puntos o en qué aspectos la persona se bloquea. Se bloquea es cómo se interrumpe, cómo percibe esta desestructuración, no puede empezar a armarse, por ejemplo. Bueno, esto pertenecería al primer orden o a la primera ayuda psicológica. Y después tenemos el segundo orden, donde sí se hace un trabajo psicoterapéutico en sí mismo y donde el terapeuta puede trabajar, como trabaja en otra terapia también, no solo con técnicas catárticas, sino también apuntando a desbloquear la energía, y es ver estas defensas que despliega el paciente y que no lo llevan a una buena resolución o a una buena gestalt, y también cuestiones en relación al reaprendizaje, ¿no? Puede haber cuestiones que estén mal aprendidas o que no estén utilizadas, como por ejemplo la apoyatura en algún canal sensoperceptivo, por ejemplo, o la apoyatura en lo social. Entonces la persona va a tener que aprender o reaprender a apoyarse en determinados grupos sociales o empezar a contar con determinados canales sensoperceptivos que hasta ese momento no los utilizó. Bueno, seguimos entonces y lo que podemos observar en el pizarrón es que acompañar a la persona en el pasaje, en el atravesamiento de una crisis, para mi manera de ver, es que tiene que atravesar tres pares antitéticos. Y esto es absolutamente personal y vivencial, ¿no? No es que he sacado de un determinado autor, no, esto es vivencia. Me parece que una persona para poder atravesar una crisis tiene que pasar por la polaridad de aceptación-negación. Muchas veces nos cuesta aceptar el hecho que nos conduce a la crisis, ¿no? Nos negamos a aceptarlo de distintas maneras. Esta negación nos lleva a una rigidización de la situación y por supuesto no podemos obrar con soltura, con flexibilidad y armar una nueva gestalt. Quedamos
o en un punto fijo, o quedamos paralizados, o quedamos haciendo algo que no nos resulta ni funcional ni operativo. Entonces, en realidad tendríamos que mirar el otro polo de estos tres pares antitéticos, de la negación, de la rigidez y de la inacción, y empezar a mirar el hecho como algo que es, y que aunque me duela y me haya destruido, lo acepto. Frente a esta aceptación empiezo a encontrar determinados aspectos de flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad, primero dada por la aceptación misma del suceso, y flexibilidad porque empiezo a mirarme de otra manera, porque como ya dijimos antes, yo soy otra persona, estoy como desestructurada. Entonces es reconocerme también en esta nueva circunstancia y en esta nueva situación. Por consiguiente, la mirada también cambia y ha de ser más flexible. Al tener una mirada más flexible, puedo ponerme en marcha y esta marcha me va a llevar a la creación o a la estructuración de una nueva Gestalt, de un nuevo estado, de una nueva y distinta estructura. Bueno, para ir terminando, en relación a los conceptos que para mí son fundamentales en relación a una crisis y a las maneras de intervención, ya había nombrado que una crisis no es una situación, sino que es la reacción emocional frente a un hecho determinado. Y ese hecho puede ser más o menos traumático. ¿Qué es lo que le da la característica de trauma? En realidad, la característica de trauma está dada por tres elementos. Por el hecho mismo que viene de afuera, por el impacto que produce en la persona y por el modo en que se articulan estos dos puntos mencionados anteriormente, o sea, el hecho y el impacto. El psicoanálisis menciona a aquello traumático como un excedente de energía que es muy difícil de tramitar en el aparato psíquico. Pero sí, podríamos decir en realidad que el hecho que viene de afuera es sorpresivo, horroroso, que produce un determinado impacto, que ese impacto no es de fácil elaboración, y que se necesita, bueno, esta conexión con los soportes, la ayuda psicoterapéutica, la intervención del terapeuta como veníamos hablando, y de esta manera poder ir saliendo de esta situación crítica y traumática. En relación a la urgencia, lo que podemos decir y distinguirla, ¿no es cierto?, de la crisis, es por el grado de premura que requiere la intervención. Hay situaciones de crisis que no requieren tanta rapidez de intervención. Las urgencias sí, porque de la no intervención se pueden derivar consecuencias graves o severas. Y esto es lo que diferencia una situación de urgencia de una situación de crisis. Bueno, con esto les di así como un pantallazo general en relación a las crisis y al atravesamiento de las crisis y cómo interviene un terapeuta gestáltico. Ahora me gustaría saber si ustedes tienen algunas preguntas, inquietudes para compartir acá en este espacio virtual. Janet comenta, en el caso de personas que quieren ser soporte en caso de crisis y no son terapeutas, por ejemplo policías,
no me queda claro, me parece cuál es la consulta o la pregunta. Claro, por ahí no se completó, ¿eh? Mira, lo que yo sé en relación a las fuerzas de seguridad, que pueden intervenir en crisis, pero tienen que tener una formación específica, ¿sabes? También en defensa civil actúa en situaciones de catástrofe y en situaciones de crisis colectivas, y también la gente que lo hace tiene una preparación específica. Por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, te cuento, siguen un modelo, que es el modelo que hay en Estados Unidos, que se llama, hay un protocolo que se llama debriefing, que es poder ir rastreando, digamos, los distintos niveles de la persona. Niveles es el nivel intelectual, el nivel emocional y un nivel integrativo, ¿no? Para ir evaluando qué tipo de crisis está la persona, cómo la puede llegar a atravesar, qué necesita de acompañamiento y de sostén. Y, por ejemplo, en Estados Unidos esto lo utilizan los militares y la policía, y no son gente, digamos, formada dentro de la salud mental, pero sí tienen esta formación, este, en el que entrevistan, pueden escuchar, pueden indagar, evaluar, y esto es algo que, bueno, que reportan después a los profesionales que específicamente se van a ocupar de asistir a las personas. ¿Quedó más o menos claro? Ah, de nada, Janet. Bárbara dice, en el caso de atención a personas en procesos suicidas, ¿podrías hablar con respecto en relación a cómo asistirla? Bueno, este es en realidad es otro tema que requiere una consideración especial, ¿no? Me parece que tiene que ver con la vida, con la muerte y con la libertad y el respeto por la persona. Esto no significa que yo voy a dejar matar a alguien, ¿no? Si es que puedo hacer otra cosa para evitar, digamos, que interrumpa su vida. Pero poder acompañarla es brindarle tal vez un sostén con una presencia o con una palabra que a esa persona le resulte oportuna. Existen también rescatistas que van a salvar a determinadas personas que están en una situación realmente de peligro, por ejemplo, en el borde de un precipicio o a orillas de una vía de un ferrocarril, y bueno, y actúan no solamente con la presencia y con la palabra, sino con acciones concretas como para poder retirarla, preservarla físicamente y después poder hacer el trabajo que se requiera, ¿no? Pero el tema del suicidio, o de la depresión y de cómo vivir o cómo morir, es un tema que requiere una consideración especial. Y no me gustaría, digamos, que quede minimizada en las palabras que puedo responderte ahora, ¿no? Como que me parece que es un tema muy importante. Adriana pregunta, ¿son situaciones de crisis el suicidio, por ejemplo? Sí, obviamente que sí. En realidad, probablemente la persona sienta que está en una crisis, entre otras, existencial, ¿no? Donde toda su existencia se ve afectada, y lo que aparece como muy claramente es la falta de sentido de la vida y de la existencia. La depresión, preguntan, hay depresiones que son tan severas que
encierran una ideación suicida y algunas terminan, digamos, por concretarlo. Se requiere también de una energía determinada como para poder tomar la decisión de llevar al acto la acción misma que me va a permitir interrumpir la vida. Bárbara comenta, gracias por tus palabras. Creo que es un tema muy importante, la asistencia a personas que atraviesan este tipo de crisis. No, gracias a vos, Bárbara. Sí, me parece que es un tema muy importante. Y es un tema que toca, en realidad, esto que decía, ¿no? Este eje polar que es la vida y es la muerte. Y es cuando la persona se polariza más por el lado de la muerte, porque a la vida no le encuentra sentido alguno. De todos modos, no todas las personas que vivimos sabemos cuál es el sentido de nuestra propia vida, pero sí podemos sentirnos más o menos contentas, podemos disfrutar, podemos tener determinados proyectos o metas, y si bien esto no constituye el sentido de la vida, nos permite vivir. La persona que intenta matarse, lo piensa o lo hace, no encuentra esto, no hay nada que lo pueda sostener hacia el polo de la vida, en el momento en que lo piensa o que lo hace. De todos modos va dando señales y la gente que está cerca puede percibirlas o no, estas señales. Es importante, si la persona cuenta con un núcleo social o familiar que sea cercano y de apoyo, que pueda recurrir y actuar oportunamente para poder evitar algún episodio, bueno, mortífero, ¿no? Tere pregunta, ¿un psicólogo requiere un trabajo terapéutico personal para prepararse en el caso de que quisiera acompañar en situaciones de crisis? A mí me parece que sí, que en realidad, bueno, el terapeuta tiene que trabajar mucho consigo mismo. Es una tarea bastante ardua la que tenemos los terapeutas. No por el trabajo con el otro, sino por el trabajo con uno. Así que a mí me parece que sí, que tiene que trabajar con estas cuestiones que hacen a los distintos tipos de crisis, y no por esto tenerlas que haber vivido, ¿sí? Pero tal vez hipotetizar, imaginarse, tocar, registrar aspectos propios que son los que van a intervenir en determinadas situaciones de crisis, porque si hay algo que a los terapeutas nos ha de caracterizar, es tener lo más claro posible nuestro mundo interno. Entonces, la verdad es que tener un registro propio de cómo reaccionaríamos frente a situaciones de crisis, y si podemos formarnos también, ¿no? Teóricamente, en relación a intervenciones o en traumaterapia o en violencia o en crisis, bueno, también va a ser un aporte que va a enriquecer nuestro mundo interno, nuestro acervo interior. López Gutiérrez pregunta, cuando la persona atraviesa una situación de soledad no elegida y no encuentra en sus grupos soporte efectivo y contención, ¿habrá que construir vínculos? ¿Alguna estrategia? Sí, en realidad, sí, cuando una persona
está buena la pregunta que hace López Gutiérrez, ¿no? Porque hay situaciones de soledad que son elegidas y que son muy disfrutables, y otras situaciones que no son elegidas y que son padecidas. Y cuando se padece la soledad como si fuera una condena o un castigo, eh, lo primero que hay que hacer, me parece, que es tomar conciencia de esto. Y en la medida que tomo conciencia, cuán responsable soy de esta situación, ¿no? De estar solo o sola. Y después, bueno, si esto yo no lo busqué, si esto no es lo que quiero para mi vida, bueno, tendré que ver cómo construyo vínculos. ¿Alguna estrategia desde lo psicoterapéutico? Sí, claro que hay estrategias. Este, más con todas las técnicas que el enfoque gestáltico nos brinda, podemos trabajar un montón de, de aspectos en relación a la soledad. Ahora, por ejemplo, se me ocurre poder trabajar con la soledad como si fuera un personaje y hablarle a esa soledad, ¿no? Desde este lugar de solo o de sola padeciente. Eso podría, por ejemplo, ser una técnica que se llama de la silla vacía y que facilita o va facilitando la integración de este aspecto alienado, porque es como si la soledad viniera de afuera, y en realidad es algo que también yo he sido responsable, aunque no me dé cuenta. Melissa pregunta, ¿sugerís algún otro tipo de ejercicio vivencial para trabajar con el registro de los soportes y recursos de pacientes en crisis? No, ahora no puedo sugerir ningún otro. El que más se me viene a la mente tiene que ver con esto, ¿no? Con este registro. Eh, pero bueno, puedo pensarlo. Claudia del Macora pregunta, ¿cómo intervenir cuando la persona carece de soportes? En general, hay que contactarlo consigo mismo para que pueda empezar a reconocerse. Siempre hay algún soporte. No hay una carencia absoluta y total de soporte, porque ya es un soporte que esté vivo. Es un soporte que tenga un cuerpo y que respire. Entonces, empezamos por lo primero, por ahí, ¿no? Que es esto biológico. Y a medida que vamos haciendo contacto con estos soportes, que son los biológicos o los más chiquitos, vamos avanzando hasta que pueda encontrar algo más soportativo de sí mismo. Janet pregunta, en casos de desastres naturales como inundación, ¿los pobladores se llevan a refugios donde se organizan y se forman vínculos? Sí, puede ser esto, sí. Por supuesto. Y vos sabés que está buena esta pregunta que haces. Va, es una pregunta medio afirmación, ¿no? Porque en esto de las crisis colectivas, entonces en el caso del desastre natural, esto abarca a un grupo de personas que puede ser más o menos extenso. Y estas personas que están atravesadas por la misma situación trágica, forman naturalmente una red de sostén entre ellas. Se acompañan, se sostienen, y las personas que están sostenidas por el grupo social pueden salir más rápido de la crisis. Bueno, Claudia dice gracias, te dice gracias, lo mismo que Adriana Astorga. Gracias Claudia, muy interesante la conferencia, saludos para todos. Melissa, Ah, gracias Claudia, siempre muy clara. muchas gracias, gracias a ustedes por la participación y bueno, por escucharme. Les mando un beso y un abrazo y estamos en contacto.